¿Qué harías si el amor de tu vida, a quien lloraste por muerto hace más de 20 años, reapareciera en el lugar más inesperado, pero sin recordar quién eres? Esta es la historia de Álvaro, un hombre que creyó haberlo perdido todo tras un accidente fatal, hasta que un encuentro fortuito con una mujer idéntica a su antiguo amor abre una puerta a un pasado oculto, lleno de secretos y traiciones. A medida que la verdad emerge, Álvaro se enfrenta a una conspiración familiar, memorias olvidadas y una hija que nunca supo que existía. Pero el camino hacia la redención está lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. ¿Quién es realmente Elisa? ¿Y qué precio tendrá que pagar Álvaro para recuperar lo que alguna vez creyó perdido para siempre? Prepárate para una historia de intriga, dolor y esperanza. Descubre cómo las piezas de este desgarrador rompecabezas encajan de formas que nadie podría imaginar. El viento salado del mar golpeaba con fuerza las ventanas del hotel, mezclándose con el eco de los pasos de Álvaro mientras recorría el vestíbulo, absorto en su teléfono. La reunión que lo había llevado a esa ciudad costera había terminado hacía un par de horas, y aunque había cerrado un contrato millonario, no podía evitar sentir esa habitual sensación de insatisfacción. Había pasado las últimas 2 décadas construyendo un imperio empresarial, pero cada triunfo era un recordatorio de algo que no podía comprar: la paz interior. El pequeño restaurante al que llegó por recomendación del recepcionista del hotel era acogedor, casi íntimo. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el ruido de las olas al fondo. Álvaro se sentó cerca de la ventana, mirando distraído el menú. Fue entonces cuando la vio. Una joven mujer, con un uniforme sencillo y cabello castaño recogido en una trenza, limpiaba una mesa cercana. Tenía una expresión tranquila, pero sus ojos, esos ojos tenían algo. Álvaro sintió un nudo en el estómago. Era como si el tiempo se hubiera doblado, como si el rostro de esa mujer fuera un eco lejano, una sombra de algo que había perdido. ¿Está listo para ordenar?, preguntó la mesera, acercándose con una libreta en la mano. Álvaro tardó un segundo en reaccionar. Su voz titubeó al responder, algo que no le sucedía a menudo. La mesera lo miró con un leve ceño fruncido, probablemente acostumbrada a turistas distraídos. «Disculpa, ¿tu nombre?», preguntó Álvaro de repente, sin poder contenerse. «Elisa», respondió ella, alzando una ceja. «¿Y usted?». «Álvaro», dijo él, aún estudiándola. Elisa hizo un leve asentimiento y luego esperó a que él ordenara. Aunque intentaba actuar natural, su corazón latía rápido, y su mente no podía dejar de buscar razones para la familiaridad de ese rostro. Elisa volvió con su comida minutos después. Álvaro no pudo evitar observarla mientras atendía otras mesas. Su postura, sus movimientos, incluso la forma en que se detenía un segundo para ajustar el delantal, todo le recordaba a alguien que creía enterrado en un pasado doloroso. Sofía. Sofía había sido su primer amor, una relación intensa y breve que terminó abruptamente con un accidente automovilístico que dejó una cicatriz profunda en su vida. Ella había muerto, o eso le habían dicho. Desde entonces, Álvaro se dedicó a olvidar, o al menos lo intentó. Al día siguiente, regresó al restaurante. No había sido su intención inicial, pero algo en su interior lo empujaba. La misma mesa estaba libre, y Elisa, al parecer, trabajaba otra vez. Esta vez, su actitud parecía más reservada, como si percibiera el interés inusual de Álvaro. «¿Qué te trajo a trabajar aquí?», preguntó él de forma casual mientras ella recogía los platos. «Necesitaba un cambio», respondió Elisa con evasiva. «A veces la vida te lleva por caminos que no esperas». «¿Algo más?». Álvaro notó que evitaba el contacto visual. Había un muro invisible entre ellos que no estaba ahí el día anterior. Decidió no presionarla más y dejó que se alejara, aunque su mente seguía trabajando. Antes de irse, decidió dejarle una nota con la cuenta. No era una propuesta ni un mensaje extraño, solo un comentario. «La vida es extraña. A veces nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos a través de otros. Espero no incomodarte». No sabía por qué lo hacía. Quizá porque necesitaba que ella entendiera que había algo más en su presencia ahí. Algo que ni siquiera él lograba descifrar del todo. Esa noche, Álvaro caminó por la playa cercana al hotel. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Elisa se superponía al de Sofía. Recordó las tardes de verano que pasaron juntos cuando eran jóvenes, los planes que nunca llegaron a realizar y la última vez que la vio, antes del accidente. Había algo inquietante en lo que sentía. Era imposible que Elisa fuera Sofía, pero tampoco podía ignorar lo que su instinto le decía. Decidió volver una vez más al restaurante al día siguiente, convencido de que necesitaba respuestas.
Elisa lo atendió con la misma cortesía distante. Pero esta vez Álvaro notó algo diferente en su actitud. Mientras hablaban, ella mencionó algo sin darse cuenta. Una canción que Sofía solía tararear constantemente. «No sé por qué me gusta tanto esa canción. Siempre está en mi cabeza», dijo Elisa mientras dejaba el plato sobre la mesa. Álvaro se quedó congelado, mirando fijamente a la mujer frente a él. La frase era demasiado específica, demasiado personal como para ser una coincidencia. ¿Cómo podía saberlo? Elisa pareció notar el cambio en su expresión y dio un paso atrás. «¿Pasa algo?», preguntó con el ceño fruncido. Álvaro negó con la cabeza, aunque su mente era un torbellino. Mientras la veía alejarse, una nueva pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Y si Sofía no había muerto realmente? Álvaro mira por la ventana del restaurante, perdido en sus pensamientos, mientras Elisa, sin saberlo, deja entrever otro detalle que aumenta las sospechas. Una cicatriz en su muñeca derecha, idéntica a la que Sofía tenía tras el accidente. ¿Te imaginas descubrir que toda tu vida ha estado construida sobre secretos y mentiras? La historia de Álvaro y Elisa no ha hecho más que empezar, y lo que viene a continuación te dejará sin aliento. ¿Quién es en realidad Elisa? ¿Qué más oculta el pasado que ambos comparten? Quédate hasta el final para descubrir las revelaciones más impactantes de esta atrapante historia llena de giros inesperados. Y si te está gustando el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayudas a seguir trayéndote historias emocionantes como esta. Sigamos juntos hasta el final de este increíble relato. Elisa se movía entre las mesas con una mezcla de diligencia y cautela, como si cada paso estuviera calculado para evitar ser el centro de atención. Para Álvaro, sin embargo, era imposible apartar los ojos de ella. Había regresado al restaurante esa mañana con una sola intención: encontrar respuestas. Pero cuanto más observaba a Elisa, más preguntas aparecían. Durante el desayuno, ella lo atendió con una cortesía que rayaba en la frialdad, pero eso no lo desanimó. Su objetivo no era una conversación superficial. Necesitaba una confirmación, una prueba de que lo que su intuición le gritaba no era solo una ilusión. ¿Siempre trabajaste aquí?, preguntó Álvaro cuando Elisa dejó su café en la mesa. No. Antes vivía en otra ciudad, respondió sin dar más detalles. Él intentó contener su curiosidad, pero algo en la respuesta lo empujó a indagar más. ¿Y qué te hizo venir a este lugar?, insistió, fingiendo interés casual. Elisa se detuvo por un instante. Sus ojos se oscurecieron, y el aire a su alrededor pareció tensarse. Supongo que necesitaba un nuevo comienzo, dijo finalmente, con un tono que cerraba cualquier posibilidad de seguir explorando el tema. Álvaro asintió, aunque su mente no dejaba de analizar cada palabra. Sabía que había algo más detrás de esa respuesta vaga. Decidió no insistir, pero su intuición le decía que Elisa no era simplemente una mesera buscando anonimato en un pueblo costero. Había algo en su mirada, en sus gestos, que lo conectaba irremediablemente con Sofía. Esa tarde, Álvaro decidió quedarse en el pueblo. Canceló el resto de sus reuniones y se instaló en una pequeña cafetería cercana al restaurante, desde donde podía observar el ir y venir de los empleados. A través de la ventana, vio a Elisa salir al patio trasero en su descanso. Ella se sentó en un banco de madera, mirando al horizonte como si buscara algo que no podía alcanzar. En un momento, sacó un pequeño cuaderno de su bolso y comenzó a escribir. Álvaro observó con detenimiento, intentando descifrar sus pensamientos a través de sus movimientos. Fue entonces cuando notó algo que lo dejó sin aliento. Una cicatriz en la parte interna de su muñeca derecha, fina pero alargada, idéntica a la que Sofía había obtenido tras el accidente que cambió sus vidas. El corazón de Álvaro latía con fuerza. Quiso levantarse y confrontarla en ese mismo instante, pero algo lo detuvo. No era miedo, era prudencia. Si Elisa era realmente quien él sospechaba, necesitaría más que una confrontación impulsiva para obtener respuestas. Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, Álvaro buscó entre las pocas pertenencias que siempre llevaba consigo. En el fondo de una vieja cartera encontró lo que buscaba: una fotografía desgastada de hace más de 2 décadas. En ella, Sofía sonreía con esa calidez que tanto la caracterizaba. A su lado estaba él, joven y esperanzado, sin imaginar el futuro que los aguardaba. Colocó la fotografía junto a una imagen mental de Elisa. Las similitudes eran perturbadoras. El contorno del rostro, la forma en que sus ojos parecían contener secretos, incluso la leve inclinación de su cabeza cuando hablaba. No podía ser coincidencia. Decidido, Álvaro tomó su teléfono y llamó a un viejo amigo que trabajaba como investigador privado.
Necesitaba saber más sobre Elisa, su pasado y cómo había llegado hasta ese pequeño restaurante. Al día siguiente, volvió al restaurante con una mezcla de determinación y ansiedad. Durante el desayuno, hizo un esfuerzo consciente por no observar demasiado a Elisa, temiendo que su insistencia la alejara. Sin embargo, el destino pareció conspirar a su favor. Mientras Elisa limpiaba la mesa de al lado, un niño pequeño tropezó y derramó su jugo cerca de ella. En el caos del momento, Elisa se agachó para ayudar al niño, dejando caer su cuaderno al suelo. Álvaro, quien estaba lo suficientemente cerca, aprovechó la oportunidad para recogerlo antes de que ella lo notara. —¿Es tuyo? —preguntó, extendiéndole el cuaderno. Elisa se lo arrebató rápidamente, su rostro enrojeciendo de incomodidad. —Sí, gracias —murmuró, evitando su mirada. Álvaro notó que la tapa del cuaderno estaba gastada, con marcas que sugerían un uso frecuente. Pero lo que más llamó su atención fue un nombre escrito en la esquina inferior. S. Medina. Se quedó helado. Esa era la inicial y el apellido de Sofía. —¿Medina? —preguntó con cuidado, señalando el cuaderno. Elisa lo miró con los ojos entrecerrados, claramente incómoda. —Era el apellido de mi madre —respondió con brusquedad, y luego se retiró apresuradamente hacia la cocina. Álvaro quedó inmóvil, procesando la información. Todo parecía encajar, pero aún había demasiadas piezas faltantes. Esa tarde, recibió un mensaje del investigador privado. Había encontrado algo interesante. Elisa Medina no existía en los registros públicos hasta hace aproximadamente 10 años. Antes de eso, no había ninguna mención de alguien con su nombre o características similares. Era como si hubiera aparecido de la nada. Álvaro mira fijamente la pantalla de su teléfono, mientras una nueva sospecha comienza a formarse en su mente. ¿Y si Sofía nunca murió? ¿Y si alguien la obligó a desaparecer? La llamada del investigador llegó más rápido de lo que Álvaro había anticipado. Su voz, normalmente firme y profesional, llevaba un matiz de incredulidad. —Álvaro, lo que encontré es complicado. Vas a querer escuchar esto en persona. 2 horas después, Álvaro estaba sentado frente a Jorge, el investigador privado. Sobre la mesa había una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y recortes. Jorge comenzó a explicar mientras Álvaro contenía su impaciencia. Sofía Medina sobrevivió al accidente que se reportó hace más de 20 años. Estuvo en estado crítico durante semanas, y cuando despertó, sufría de amnesia severa. No recordaba quién era, ni a su familia, ni a ti. Álvaro sintió un nudo en el estómago. La idea de Sofía viva, pero sin ningún recuerdo de él o de su vida juntos, era tan desconcertante como dolorosa. —¿Por qué nadie me lo dijo? —preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Jorge se inclinó hacia él, con una mirada seria. Su familia, especialmente su madre, decidió que era más fácil controlarla así. Sofía era una joven rebelde, con sueños que chocaban con las expectativas de su familia. Su madre vio la amnesia como una oportunidad para deshacerse de todo lo que representaba un desafío para su imagen y su reputación. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La dieron por muerta. —¿No es así? —murmuró. Jorge asintió. La trasladaron a una clínica privada bajo un nombre falso, donde estuvo durante casi 1 año. Cuando lograron que recuperara sus habilidades básicas, la enviaron a otra ciudad con una nueva identidad. Se convirtió en Elisa Medina. Alguien sin pasado, sin raíces. Álvaro apretó los puños. Las piezas comenzaban a encajar. La cicatriz en la muñeca de Elisa, su extraña familiaridad, incluso su reticencia a hablar de su pasado. Todo apuntaba a una sola verdad. Elisa era Sofía. —¿Y qué pasó con nuestra hija? —preguntó de repente, recordando lo que Sofía le había confesado poco antes del accidente. Jorge bajó la mirada. —Eso fue lo más difícil de descubrir. Tu hija nació mientras Sofía estaba en la clínica. Según los registros médicos, la familia de Sofía decidió darla en adopción inmediatamente después del parto. No querían que un bebé complicara su plan. Las palabras golpearon a Álvaro como un mazazo. Durante años, había soñado con lo que podría haber sido su vida con Sofía y la familia que nunca tuvieron la oportunidad de construir. Ahora, saber que su hija estaba en algún lugar del mundo, completamente ajena a su existencia, lo llenaba de una mezcla de rabia y desesperación. Mientras Álvaro procesaba la información, Elisa comenzaba a enfrentar sus propios fantasmas. Desde que conoció a Álvaro, algo en su interior había comenzado a despertarse. Al principio, eran sensaciones vagas, como si lo conociera de algún lugar.
Pero ahora, esas sensaciones habían evolucionado en sueños. En sus sueños, veía fragmentos de una vida que no recordaba haber vivido. Un campo de flores, una risa masculina, unas manos entrelazadas. La imagen más recurrente era la de un bebé en sus brazos, pero cada vez que intentaba mirar el rostro del niño, la visión se desvanecía. Una tarde, mientras descansaba en el pequeño cuarto que rentaba cerca del restaurante, Elisa decidió hablar con Álvaro. No sabía por qué, pero sentía que él tenía algo que decirle, algo que explicaría el caos que sentía en su mente. Álvaro y Elisa se encontraron en el restaurante al final del turno de ella. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero también de expectativa. Elisa, aún nerviosa, habló primero. Desde que llegaste, siento que me observas como si me conocieras. No sé por qué, pero cada vez que hablas, algo en mí se remueve, como si tus palabras despertaran algo que olvidé. Álvaro la miró fijamente, consciente de que este momento era crucial. No es tu imaginación, Elisa. Creo que hay algo en tu pasado que no te han contado. Algo que está conectado conmigo. Elisa frunció el ceño, claramente confundida. ¿De qué hablas? Álvaro sacó la fotografía desgastada que llevaba consigo desde hacía días. La colocó sobre la mesa entre ellos, cuidando cada movimiento como si temiera romper la delicada conexión que comenzaba a formarse. Mira esto. Su voz era baja, casi un susurro. Elisa tomó la fotografía con manos temblorosas. En ella, reconoció a un hombre joven, claramente Álvaro, junto a una mujer que, aunque desconocida, parecía extrañamente familiar. En brazos de la mujer había un bebé. Elisa parpadeó varias veces, tratando de ordenar los pensamientos que comenzaban a arremolinarse en su mente. No entiendo, murmuró, pero sus ojos seguían clavados en la imagen de la mujer. Álvaro decidió dar el siguiente paso. Esa mujer eres tú, Elisa. Antes de que perdieras tu memoria, antes de que te dieran una nueva identidad. Era Sofía, y esa bebé era nuestra hija. Elisa lo miró con incredulidad, sacudiendo la cabeza lentamente. Eso no puede ser. Yo no. No tengo recuerdos de eso. Porque te los arrebataron. Tu familia decidió borrar todo rastro de tu vida para proteger su reputación. No querían que supieras la verdad, ni que yo te encontrara. Elisa dejó la fotografía sobre la mesa y se llevó las manos a la cabeza. Su respiración se volvió rápida, y por un momento Álvaro temió haber ido demasiado lejos. ¿Por qué ahora?, preguntó ella, su voz quebrándose. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Álvaro quiso responder, pero Elisa se levantó abruptamente. Necesito tiempo. Esto es demasiado. Elisa sale apresuradamente del restaurante, mientras Álvaro observa desde la ventana, decidido a encontrar a su hija y completar el rompecabezas de su pasado perdido. Las preguntas quedan en el aire. ¿Elisa aceptará su identidad como Sofía? ¿Y podrán reencontrarse con la hija que nunca conocieron? El amanecer en el pequeño pueblo costero no trajo calma para Álvaro. Había pasado la noche en vela, revisando la información que Jorge, su investigador, le había enviado unas horas antes. El nombre y la ubicación de la joven que buscaban estaban claros: Camila Ortega, una universitaria de 21 años que vivía en un pueblo cercano. La idea de verla por primera vez lo llenaba de nerviosismo y esperanza. Había pasado más de 2 décadas desde que su vida había sido arrancada de raíz, y ahora, finalmente, veía una posibilidad de reconstruir lo perdido. Pero no podía hacerlo solo. Elisa debía ser parte de ese momento, aunque ella aún se debatiera entre aceptar o rechazar la verdad. Esa mañana, Álvaro fue al pequeño departamento de Elisa con un café en la mano y un propósito en el corazón. Había algo en su postura, en la manera en que tocó la puerta, que transmitía urgencia. Elisa lo recibió con los ojos hinchados, reflejo de una noche igualmente inquieta. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó con una voz áspera. Álvaro no se anduvo con rodeos. Encontré a nuestra hija, Elisa. Elisa se quedó inmóvil. Sus labios formaron palabras que no logró pronunciar. Finalmente, dejó que Álvaro entrara. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó después de un largo silencio, sentándose en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerla. Álvaro sacó una carpeta que llevaba bajo el brazo. Dentro había documentos y fotografías de Camila. En una de ellas, Camila sonreía frente a una universidad, con libros apretados contra su pecho. Elisa la tomó entre las manos, examinándola con un cuidado casi reverente. «Tiene mis ojos», murmuró, mientras una lágrima caía por su mejilla. «Es ella, Elisa». «Lo sé, pero esto no es algo que pueda hacer solo.
Necesito que vengas conmigo. Necesito que Camila vea quién eres realmente. Elisa lo miró, sus emociones divididas entre el miedo y la esperanza. Finalmente, asintió. Está bien. Vamos. El viaje al pueblo fue silencioso. Elisa parecía perdida en sus pensamientos, mientras Álvaro alternaba entre observar el camino y mirar de reojo a la mujer que había sido su mundo. Llegaron a media tarde, estacionando frente a una pequeña casa de fachada sencilla. Según Jorge, Camila vivía con una pareja mayor que la había adoptado siendo un bebé. Álvaro tocó la puerta con cuidado, y una mujer de cabello canoso abrió, mirándolos con curiosidad. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó con amabilidad. Buscamos a Camila, dijo Álvaro, esforzándose por mantener la calma. La mujer los estudió por un momento antes de asentir. Está en la biblioteca del pueblo. Siempre pasa las tardes ahí. Agradecieron la información y se dirigieron al lugar. La biblioteca estaba casi vacía, excepto por una figura sentada al fondo, inmersa en un libro. Camila parecía absorta, completamente ajena a las miradas que ahora se posaban sobre ella. Elisa dio un paso adelante, pero se detuvo de golpe. No puedo hacerlo, susurró, dando media vuelta. Álvaro la tomó de la mano con firmeza. Sí puedes. Hemos llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Elisa respiró hondo y volvió a mirar a Camila. Con pasos temblorosos, se acercó a la mesa donde la joven leía. Camila levantó la vista al sentir una presencia cerca. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una sonrisa cortés. Elisa no supo qué decir. Todo lo que había planeado se desvaneció en un instante. Fue Álvaro quien tomó la iniciativa. Camila, creo que necesitamos hablar contigo. Es algo importante. Camila frunció el ceño, confundida, pero la seriedad en los rostros de ambos la convenció de que no era una simple conversación casual. Se sentaron en un pequeño café cerca de la biblioteca. Álvaro y Elisa contaron la historia con cuidado, omitiendo detalles que pudieran abrumar a Camila. Cuando terminaron, la joven los miraba con incredulidad. Esto no tiene sentido. Mis padres nunca me hablaron de nada de esto. Ellos son mi familia. Y nunca quisimos quitarte eso, intervino Elisa, con lágrimas en los ojos. Pero necesitamos que sepas la verdad. Tú eres nuestra hija, Camila. La joven apartó la mirada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Tienen alguna prueba?, preguntó finalmente. Álvaro asintió. Sacó una copia de los documentos de adopción que Jorge había conseguido. Camila los leyó con cuidado, sus manos temblando cada vez más. Al final, dejó los papeles sobre la mesa, sin atreverse a mirar a los dos desconocidos que afirmaban ser sus padres. Necesito tiempo para entender todo esto, dijo finalmente, con la voz quebrada. Mientras Camila procesaba la noticia, Elisa enfrentaba a los fantasmas que la habían perseguido durante años. Decidió visitar a su madre, quien ahora vivía en un asilo. El encuentro fue tenso, lleno de reproches y lágrimas. La madre de Sofía admitió haber ocultado la verdad por temor al escándalo, pero nunca imaginó que las consecuencias serían tan devastadoras. Te arruiné la vida, Sofía, dijo la mujer con voz débil. Y no hay perdón que pueda cambiar eso. No lo hice por ti, mamá. Lo hice por mí, por Álvaro, por Camila. Ya no puedo vivir con este silencio. Camila decide dar una oportunidad a sus padres biológicos, aunque no sin reservas. Los tres se encuentran en el mismo lugar donde todo comenzó, el pequeño pueblo costero. Álvaro, Sofía y Camila caminan juntos por la playa, dejando huellas en la arena, mientras el sol se pone en el horizonte. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerán por completo, el amor, el perdón y la esperanza les ofrecen un nuevo comienzo. Sin embargo, en un plano final, una llamada inesperada en el teléfono de Álvaro deja entrever que la historia de esta familia aún tiene secretos por descubrir.